Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Colombia decide 2026, faltan 5 días, 19 horas, 11 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y ya se completan un poco más de 20 horas desde que comenzó la jornada electoral en el exterior para las elecciones presidenciales de primera vuelta. Sebastián Cortés, ¿cuántos colombianos en el mundo están habilitados y cómo avanzan estas votaciones? Hola Ana Milena, buenas tardes. Vea, es 1.414.661 los connacionales habilitados, que están divididos entre 777.343 mujeres y 637.318 hombres, esto en 67 países, un total de 116 consulados que están para esta jornada electoral, que hay que decir arrancó desde ayer en Nueva Zelanda por el horario que cuando fueron las 8 de la mañana ya eran apenas las 3 de la tarde acá del domingo. Hay que decir que en total son 253 puestos de votación, que de lunes a sábado van a ser en total 1.489 mesas de votación y para el domingo van a aumentar a 2.181. Pues en la siguiente nota les presentamos el balance de total normalidad de lo que ha sido esta primera jornada de votaciones, que hay que decir ya se abrieron las urnas en los 67 países. En los 67 países del mundo habilitados ya se abrieron las urnas y ha sido larga la asistencia de votantes en ciudades como Londres, Miami y Washington. Hay cientos de personas que han acudido de esta mañana para ejercer su derecho a votación. Y es que en el exterior los colombianos pueden votar hasta el próximo domingo 31 de mayo. Los connacionales podrán acudir a los consulados y otros puntos de votación determinados en cada país. Cada día se abren las urnas desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde y es indispensable acudir con la cédula colombiana. Acá la invitación para los connacionales que tienen esta oportunidad de votar de lunes a sábado y también el día domingo es aprovechar y tratar de ir a votar lo más pronto posible. Hasta el sábado son 1.489 mesas de votación habilitadas y el domingo aumentarán a 2.181. En los diferentes países las distancias son muy grandes para ir a los consulados. Entonces, entre semana tenemos funcionando mesas de votación en 116 consulados de esos 67 países. Y el día domingo, que es donde más van los colombianos a votar, vamos a habilitar en total 253 puestos de votación. El gobierno ha destacado el crecimiento del censo en el exterior, anticipando que se espera una votación superior a las elecciones pasadas. Para las elecciones de 2026, el censo electoral en el exterior alcanzó un aumento del 45,42% frente a las elecciones presidenciales de 2022. Este es un hecho histórico que seguramente irá en aumento. En el exterior solo pueden votar quienes tengan condición de residente en el respectivo país. Los que se encuentren en situación irregular o por turismo no podrán acudir a las urnas. Venezuela es el tercer país que registra más votantes colombianos para esta primera vuelta, solo superado por Estados Unidos y España. El proceso en el vecino país ya comenzó. Neidy, ¿cuántos colombianos están habilitados? Buenas tardes. Así es, feliz tarde. 180.000 colombianos votarán desde Venezuela para esta jornada, un registro que sumó 6.000 nuevos inscritos respecto al último censo. Debemos indicar que en el consulado de Caracas la votación comenzó desde las 8 de la mañana. Allí estuvo el embajador Milton Rengifo y hasta ahora transcurre con total normalidad. Pero en Venezuela en total se distribuirán 273 mesas en un total de 23 puntos electorales. Estos serán las principales ciudades, no solo en Caracas, también en Puerto La Cruz, en Mérida, en Maracaibo, en San Cristóbal, y allí pues podrán los colombianos ejercer su derecho al voto. Debemos indicar que está previsto que vayan aumentando el número de mesas a lo largo de la semana, pero esperan las autoridades colombianas que sea el propio domingo donde se registre la mayor afluencia de votantes. Gracias, Neidy. Y hoy se realizará la última Comisión Nacional de Garantías Electorales antes de la primera vuelta presidencial con la participación de todas las autoridades electorales. Juan David Ríos nos cuenta los detalles, Juan.
Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, los saludo desde Catam. Nosotros ya estamos listos para viajar a Cartagena a la última Comisión Nacional de Garantías Electorales, una comisión presidida por el Gobierno Nacional en donde se exponen, por supuesto, todas las medidas de seguridad para la próxima jornada electoral del 31 de mayo, la primera vuelta presidencial. Hablamos con la directora de la Misión de Observación Electoral, con Alejandra Barrios, sobre esas preocupaciones que tiene, no solo por medidas de seguridad, sino también por un posible constreñimiento al elector. Ella habla de esas necesidades que se van a tocar en esta reunión. Las afectaciones al proselitismo electoral de las diferentes campañas. Llevamos un registro hasta este momento de 63 afectaciones a propaganda electoral, sedes de campañas, movilizaciones que hacen las candidaturas, etcétera, y estas se concentran de manera particular en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Bogotá y norte de Santander y Santander. Ahí se concentra el 60% de este tipo de afectaciones contra sedes de campañas, propaganda, movilizaciones que hacen o actividades que hacen las diferentes campañas políticas. El balance que tenemos de afectación contra los liderazgos políticos y de los liderazgos sociales y comunales. En los liderazgos políticos hemos tenido un incremento a 335 casos de violencia contra liderazgos políticos. Se aumenta el plazo justamente para inscribir más testigos electorales, para que partidos políticos tengan en todas las mesas de Colombia testigos para garantizar la transparencia en las elecciones. Esto dijo Cristian Quirós. A hoy las campañas tienen cubierto el 96.58% de las mesas. Las campañas han tenido y han postulado y siguen postulando porque todavía tienen 3 días de plazo para postular sus actores electorales. Hablo de testigos electorales y auditores de sistemas. Así es de que nosotros estamos acompañando a todas las campañas. Bien, a las 2 de la tarde entonces inicia esta Comisión Nacional de Garantías Electorales. El ministro del Interior, el ministro de Defensa en representación del Gobierno Nacional. También estará el registrador nacional, el procurador, el presidente del Consejo Nacional Electoral y por supuesto misiones de observación electoral de cara a ese 31 de mayo, la primera vuelta presidencial. Todos los detalles se los contaremos por supuesto en minutos. Juan, gracias. 12:55 en Noticias Caracol. Comenzamos un diálogo con habitantes de las regiones para conocer qué le piden al gobierno próximo para elegirse. Hoy conocemos la opinión de los llaneros. Aidney de Rico, ¿qué dicen estos habitantes? Catalina y televidentes, buenas tardes. Dialogamos con los ciudadanos, los habitantes del departamento del Meta, especialmente en la capital, Villavicencio, y ellos lo que más temas piden al nuevo gobierno o le piden al nuevo presidente es más seguridad en el departamento y por supuesto también en la ciudad de Villavicencio, teniendo en cuenta de que según ellos dicen que la inseguridad está desbordada. También piden el tema de vías, las vías terciarias, las vías de acceso, las vías de los departamentos, del departamento que se mejoren. Y por supuesto, algo también que es recurrente y que no puede decirlo, es el tema del acueducto, un nuevo acueducto para Villavicencio que permita que tenga un suministro de agua las 24 horas del día. Esto dijeron los ciudadanos. Indudablemente seguridad. Sin seguridad no podemos hacer nada. Los desplazamientos que hacemos a nivel, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, hay una causal feísima y es eso, la falta de la institucionalidad en el territorio, seguridad total. Pues realmente aquí la gente lo que más clama es el agua. Todas las veces, yo llevo 40 años atrás que conozco que no hay agua aquí normalmente. 45 años atrás que yo he vivido, he estado por acá y agua no hay nunca. Entonces, ¿quién soluciona eso? Nadie. Las vías del departamento, que las adecúe, que le invierta lo que necesitan las vías para que los camioneros, los agricultores puedan salir de aquí con sus alimentos, distribuirlos en el país, e ingresarlos también. También lo de las pensiones, que arregle lo de las pensiones, el gobierno que viene también. Primordialmente que bajen la gasolina. Lo otro, somos un departamento rico en petróleo, que tenemos, mejor dicho, enriquecimiento impresionante, tenemos unas vías muy malas. Aparte de eso, que le pido que la inseguridad en Villavicencio y en el Meta está tremenda, entonces necesitamos más seguridad. Sobre el tema de la salud, es muy mal el servicio y el trabajo, lo mismo igual. De pronto habemos muchas personas que no tenemos la capacidad de tener unos estudios y nos lo niegan porque no los tenemos. Eso. Y la seguridad también es un poco muy
pésima. Y en el departamento del Meta, el censo electoral es de 854.033 personas que están habilitadas para votar. De estas, 422.372 son mujeres y 431.661 hombres. En total, puestos de votación son 289 que hay dispuestos en todo el departamento del Meta, con un total de 2.543 mesas de votación. Precisamente teniendo el tema de la seguridad, que eso es lo que más le preocupa a los ciudadanos, hacemos contacto y saludamos a la gobernadora del departamento del Meta, que está con nosotros en Noticias Caracol. Gobernadora, buenas tardes. Y el tema importante, la seguridad que tienen los ciudadanos aquí en el departamento del Meta. Incluso hoy estaba circulando un panfleto de las disidencias de las FARC donde estaban citando a los comerciantes de mesetas al sur del Meta, en la Julia prácticamente, para que fueran a asistir a las reuniones, que todos sabemos que esto es el tema de la extorsión. Gobernadora, ¿qué temas o qué ofrecerle a la seguridad a los llaneros para que esto no siga sucediendo en nuestro departamento? Bueno, Sneide, primero ya está toda la institucionalidad organizada de la mano de la fuerza pública, garantizando que en esos 289 puestos de votación se garantice que llegue el material electoral, que esté la fuerza pública garantizando que más de 854.000 metenses puedan salir a votar. Por supuesto, las alertas siempre están prendidas. El tema de seguridad no es solamente un tema del Meta, sino de todo el país. Estamos en alerta máxima, siempre en la gobernación del Meta, articulado con la fuerza pública, con todos los dispositivos que hay, por supuesto, Fiscalía, Contraloría, la Registraduría, que es la que lidera el proceso como tal, pendiente de todo el tema electoral, y por supuesto nosotros garantizándole de la mano de todos las condiciones para salir a votar, y por supuesto haciendo las alertas y por supuesto los requerimientos necesarios para reforzar la fuerza pública para el próximo domingo. Gobernadora, en medio de estas peticiones que estamos transmitiendo de la gente para lo que sería el nuevo gobernante de nuestro país, pues también ellos piensan que el Meta es una de las regiones más importantes del país en temas de agro, de energía, producción, pero ¿qué necesita hoy el departamento en estos temas? Y especialmente los metenses pedimos seguridad. Yo creo que la agenda del próximo presidente o presidenta del país tiene que estar la seguridad. Donde hay seguridad, hay inversión, donde hay inversión, hay empleo. Segundo, por supuesto, el tema de salud. Prioridad la salud para el país. Los metenses, todos los colombianos, añoramos tener todas las condiciones para que le brinden salud a todos los niveles. Y, por supuesto, el tema de empleabilidad, que es importante para nosotros. Pero si hay seguridad, las agendas pueden avanzar. Yo creo que el tema de la inversión, el tema de la competitividad va a generar empleo, va a generar desarrollo, y todos los colombianos lo que más queremos es que el próximo presidente o presidenta del país tenga en su agenda el tema de seguridad como prioridad. Sí, seguro, gobernadora, es el tema que se menciona con bastante frecuencia en los diferentes departamentos del país, pero para ser específicos, por ejemplo, en infraestructura, en conectividad, ¿cuál es esa obra o decisión que el Meta sigue esperando por parte del gobierno nacional o ya para el próximo gobierno? La vía al llano sabemos que es un tema histórico, pero que todavía necesita intervenciones. Para ser puntuales. Mire, yo creo que el tema más importante para nosotros es la conectividad. La vía Bogotá-Villavicencio no es la vía Bogotá, es la vía que conecta 7 departamentos, es la conectividad a la media Colombia. El desarrollo del país, el departamento del Meta, como 3 departamentos más, somos los mayores productores de hidrocarburos, pero desafortunadamente no se ha hecho la inversión que se requiere. Necesitamos conectividad, necesitamos puentes. La gobernación del Meta, con los recursos que recibe, ha generado los puentes hacia Puerto Concordia, que es la conectividad con el Guaviare, por supuesto en el Castillo, Puerto Rico, pero aún son insuficientes. Vías terciarias, tenemos un inventario de 13.000 kilómetros, por supuesto, de conectividad, pero falta muchísimos más. Nuestros productores necesitan sacar sus productos de los sitios más alejados, y más un departamento que viene haciendo la transición a la agroindustria. Necesitamos que el nuevo presidente o presidenta le ponga cuidado, por supuesto, a la conectividad, al agro y a estas vías terciarias que tanto piden, por supuesto, nuestros pobladores. Gobernadora, en la conversación de los habitantes con Sneide también estaban mencionando mucho el tema del agua potable. La deuda en ese punto, ¿cuál sería? Mire, nosotros venimos acompañando al señor alcalde Villavicencio, porque desafortunadamente lo que decía una de las personas, ya 25, 30 años ha sido siempre el problema, el acueducto para Villavicencio. La gobernación del Meta está invirtiendo unos recursos para lograr
cómo generamos las condiciones para más de 600.000 habitantes en Villavicencio, cómo optimizamos, acompañando por supuesto al alcalde. Necesitamos que el gobierno nacional se siente, por supuesto, con el departamento del Meta, con el alcalde, y podamos priorizar como proyecto estratégico el acueducto para Villavicencio. Ya la gobernación está haciendo unas inversiones, ya hemos avanzado, sin embargo, solo no podemos, necesitamos la articulación con el gobierno nacional. Por eso la invitación hoy como gobernador y como presidente de la federación a que podamos trabajar, a que podamos entregarles. Nosotros hicimos el recorrido en un mes de 32 departamentos, recogimos un libro blanco, gobernadores, alcaldes, congresistas, el sector gremial, el sector académico, para decirle al nuevo presidente o presidenta, este es el país que queremos, y por supuesto en ese nuevo país que queremos, el acueducto para Villavicencio es prioridad. Es Rafaela Cortés, la gobernadora del Meta, justamente con esas necesidades de ese departamento. Gracias, gobernadora, por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Un abrazo, bendiciones. En todo el territorio nacional, la policía y el ejército ponen en marcha medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad durante las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo. Comenzamos en Antioquia con Mariana Rodríguez. Al departamento de Antioquia ya llegaron 430 policías para reforzar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral prevista para este domingo 31 de mayo. Los uniformados ya están en los municipios que registran algún tipo de riesgo electoral. Este componente se suma a ese trabajo de los equipos que ya están trabajando en los 110 municipios del departamento de Antioquia. Decirle a la sociedad antioqueña, a los medios de comunicación, total disposición para seguir acompañando a los ciudadanos residentes del departamento de Antioquia, a los ciudadanos que visitan este departamento tan importante. Este pie de fuerza se suma al ya previsto para este domingo, que contempla más de 9.000 uniformados del Ejército Nacional y cerca de 7.000 uniformados de la Policía Nacional en los 125 municipios del departamento de Antioquia. En Cali, el registrador Juan Carlos Dorado aseguró que después de varios días de diálogo se decidió que de las 230 mesas de votación no se moverá ninguna. Llegarán 700 hombres adicionales para velar por la seguridad de la jornada de votación, donde hay alrededor de 1.800.000 personas habilitadas para ejercer el voto. Debemos indicar que en cada puesto de votación hay presencia de la policía o del ejército. En cada puesto de votación, el Ministerio Público ha dispuesto una mesa de justicia, y por sectores de la ciudad va a estar desplegada la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía. Serán estas autoridades las que pueden conocer de manera directa si hay intención o amago de algún tipo de delito electoral que quiera afectar el proceso. En Cali, de las 216 mesas habilitadas, 22 son rurales, las cuales van a estar custodiadas las 24 horas. Hola, muy buenas tardes. Son 100 nuevos uniformados de la policía los que llegaron al departamento de Bolívar tras un consejo de seguridad liderado por la gobernación y que estarán distribuidos en los municipios priorizados del norte y del sur del departamento. 50 para el departamento de policía de Bolívar y 50 que van para el departamento de policía de Magdalena Medio, pero destinados exclusivamente a los 6 municipios del cono sur del departamento. Significa que ninguna estación en el sur del departamento de Bolívar tendrá menos de 30 uniformados para atender y enfrentar cualquier tipo de circunstancia o ataque a las estructuras armadas. La llegada de estos uniformados también responde al llamado de las comunidades para garantizar la seguridad en los comicios, y en total serán 1.615 policías desplegados en todo el territorio bolivarense. Y desde Bogotá, el ministro de Defensa entregó los lineamientos de este plan Democracia y habló sobre los ejes de la seguridad para estas elecciones del domingo. Julián Ríos, ¿qué dijo el ministro? Hola, muy buenas tardes. Pues un fuerte escudo electoral, recompensas hasta 1.000 millones de pesos para quien suministre información que permita prevenir atentados o incluso desestabilización del orden público, estrategias antidrones y también planes contra los ataques cibernéticos que se puedan presentar este domingo. Así anunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, todas las medidas y estrategias del llamado Plan Democracia. Más de 250.000 hombres de la policía y el ejército ya están desplegados en todo el país para garantizar la seguridad durante la jornada electoral de este domingo.
El gobierno anunció un plan que incluye recompensas, refuerzo de inteligencia y estrategias de ciberseguridad para prevenir cualquier amenaza al orden público y al proceso electoral. Pero también ofrecemos recompensa para proteger a los candidatos electorales. En este caso, a los candidatos presidenciales. Hasta 1.000 millones de pesos por información que nos permita prevenir y capturar a quienes intenten atentar contra nuestros 13 candidatos presidenciales. El Ministerio de Defensa garantizó seguridad en los 13.489 puestos de votación del país. Sin embargo, las autoridades mantienen alertas especiales por posibles riesgos electorales y de orden público en varios municipios. De 38 municipios habrían amenazas de tipo no violento, que tiene que ver con la polarización y generación de odio entre partidos. Y en unos lugares, en unos sitios, en unas zonas de 32 municipios como amenazas de tipo violento. Personal del Ejército y la Policía fue desplegado para reforzar la seguridad en zonas del Cauca, el Catatumbo, el Tolima y el Bajo Cauca antioqueño. Además, el Ministerio activó las líneas de transparencia electoral para recibir denuncias sobre posibles delitos durante la jornada. Las autoridades también mantendrán monitoreo permanente desde 32 puestos de mando unificado para prevenir delitos informáticos y contrarrestar la desinformación y los mensajes falsos en redes sociales. Toda la articulación de las capacidades informáticas y cibernéticas del sector defensa están perfectamente alineados a través de la integración del Colcert, de Mintic, de la registraduría para proteger a esa infraestructura cibernética. El ministro reiteró el llamado a los colombianos para que este domingo salgan a las urnas en paz y participen masivamente en la jornada electoral. Y a esta hora hay dos noticias que se registran en la Procuraduría General relacionadas con presunta participación indebida en política. Alejandro Cortés, ¿de qué se trata? Lucía, buenas tardes. Pues la primera noticia tiene que ver con un requerimiento que hizo el procurador Gregorio El Haj a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pidieron que en el término de 3 días entreguen un informe detallado de las investigaciones o de las denuncias, mejor, que hay en contra del presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política. La carta fue enviada hoy a la presidenta de esta comisión, a la representante Gloria Elena Arizabaleta, y se espera que posteriormente se tomen acciones. La segunda noticia tiene que ver entonces con una investigación que se abrió por parte también de la Procuraduría al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación indebida en política. Los hechos tienen que ver con una publicación que hizo el medio de comunicación La Silla Vacía, en el que republicaron un video de un medio local en Coyaima, Tolima, El Olfato, en el que se escucha al ministro de Salud diciendo que el 31 de mayo, abro comillas, hasta el perro y el gato tienen que salir a votar o si no nos va a llevar el que nos trajo. Si bien el ministro no hace alusión a un candidato en específico, dice el documento de la Procuraduría que sí invitó a participar o a votar en estas elecciones en medio de una actividad oficial. Plata para el municipio. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. El Papa León XIV presentó la primera encíclica de su pontificado, una alerta sobre la inteligencia artificial y el riesgo de deshumanización. Además, pidió perdón por la tardanza de la Iglesia en denunciar la esclavitud. Desde Ciudad del Vaticano, Marinelis Tremamuno nos cuenta los detalles. Marinelis. Sí, gracias. Este lunes el Papa León XIV presentó su primera encíclica, Magnificat Humanitas, un documento de 110 páginas con el que la Iglesia entró de lleno en el debate sobre la inteligencia artificial y su impacto en la dignidad humana. León XIV rompió la tradición de delegar la presentación de este tipo de documentos a un vocero, pues presentó él mismo su primera encíclica y pidió desarmar la inteligencia artificial. En su discurso en inglés afirmó que la inteligencia artificial no puede convertirse en un instrumento de poder, defendió la necesidad de proteger la dignidad humana frente a una revolución tecnológica que, aseguró, podría profundizar desigualdades, y advirtió que el poder tecnológico no puede quedar concentrado en manos de una élite que además escapa al control democrático. Hay que desarmar la inteligencia artificial. Sé que la palabra es fuerte,
pero la he elegido deliberadamente porque este momento requiere palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar el cambio a seguir para la humanidad. Pero la encíclica va más allá del debate tecnológico, pues León XIV declaró superada la doctrina tradicional de la guerra justa y calificó de no permisible delegar decisiones letales a sistemas autónomos de inteligencia artificial. Entre los relatores destacó la presencia de Christopher Olah, cofundador de Anthropic, la empresa que enfrenta una demanda contra el gobierno de Donald Trump luego de negarse a eliminar las restricciones éticas de su tecnología para uso militar. De hecho, el investigador canadiense reconoció en su discurso que las empresas tecnológicas operan bajo fuertes presiones económicas, geopolíticas y comerciales. Todos los laboratorios de inteligencia artificial de vanguardia, incluido Anthropic, operamos dentro de incentivos que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. Por eso es enormemente importante que existan personas fuera de esos incentivos, personas dispuestas a ser nuestros críticos sinceros y reflexivos. Un reconocimiento inusual viniendo de alguien que construye lo que el Papa critica. La pregunta que queda abierta el día de hoy es si este diálogo entre la Iglesia y la industria tecnológica se traducirá en regulaciones concretas que limiten quién controlará la inteligencia artificial y al servicio de quién estará. Y una curiosidad, el texto contiene además la primera disculpa formal de un Papa por el papel de la propia Santa Sede en la legitimación de la esclavitud que León XIV califica de herida en la memoria cristiana. El Papa vinculó ese pasado con el presente al advertir que el incumplimiento de los estándares laborales en la economía digital constituye una nueva forma de esclavitud y colonialismo. Desde el Vaticano, Marinelis Tremamugno para Noticias Caracol. Marinelis, gracias. ¿Por qué León XIV ha decidido centrar esta primera señal de la doctrina de su papado en este tema tan tecnológico, pero también tan estratégico y tan controversial? De eso nos habla nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Teresita. Buenas tardes. Esta encíclica, Magnificat Humanitas, o La Magnífica Humanidad, es el camino, la hoja de ruta que va a seguir el papado de León XIV. Marca por dónde quiere que sea reconocido su papado. Y lo hace, al igual que hace 135 años, lo hizo León XIII, con la encíclica Rerum Novarum en 1891, una encíclica que busca la dignidad humana en medio de la revolución industrial. En ese momento se hablaba de qué es un trabajo digno, cuántas horas se debe trabajar al día, cuánto debe ser un salario digno. Y esa encíclica, Rerum Novarum, de la cual hay que decir que León XIV es gran admirador, marcó el rumbo de la Iglesia por más de 100 años y también el de la justicia social. Ahora León XIV, que además se llama así en honor a León XIII, quiere hacer lo mismo, buscar la manera de vivir en dignidad en medio de la revolución digital. Y aquí el tema de la inteligencia artificial es el tema central de esta encíclica, desarmar la inteligencia artificial, es decir, que deje de ser un arma al servicio de quienes tienen poder y quieren dominar o someter al resto de la población. Eso es muy importante. Ahora, esto no quiere decir que la inteligencia artificial sea negativa, si no, no hubiera hecho el lanzamiento, la publicación hoy, en compañía de Christopher Olah, quien es el cofundador de Anthropic, una empresa que creó Claude, una de las plataformas más usadas de inteligencia artificial, pero también que se negó ante el Pentágono a que sus plataformas fueran utilizadas para recopilar inteligencia que pudiera llevar a la muerte de personas. Aquí hay una línea roja y en esa línea roja coincide el Papa León XIV, quien también además habla de superar la guerra justa, una doctrina que la Iglesia Católica utilizó por siglos para justificar guerras cuando ellos tenían terrenos y querían ser un poder terrenal más que espiritual. Hoy dice, eso ya no va más. Las guerras están superadas, hay que superar las guerras, porque él es un papa que cree en construir la paz y lo vemos en esta frase de esta encíclica, donde junta estos dos temas y resume lo que dice la encíclica. No existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable, ni los algoritmos ni las guerras moralmente aceptables. Teresita, gracias por el análisis.
Los alcances asombrosos, pero también imprevisibles de la inteligencia artificial están causando desconcierto en el mundo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de este poderoso desarrollo tecnológico? Aquí les contamos. La inteligencia artificial avanza a una velocidad que el mundo nunca había visto. Hoy es capaz de crear, responder, diagnosticar, escribir, hablar y hasta tomar decisiones en segundos. Para muchos, representa una revolución que podría mejorar la vida de millones de personas, pero para otros también es una herramienta que podría desplazar el pensamiento humano, manipular la información y cambiar la manera en que nos relacionamos con la realidad. Es mucho lo que la IA puede hacer al servicio, la expresión que ustedes usaron es muy buena, de gente que sabe lo que va a hacer con ella. Pero el problema es cuando se permite que se deforme esa relación y la gente ponga la inteligencia artificial a hacer las cosas, a escribir, a analizar, a extraer, porque a la hora de la verdad le quitamos el sentido a las cosas. Pero, ¿cuáles son las dos caras de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, que no es nueva, lo que es nuevo es la democratización en el acceso a estas tecnologías, está dado en que puede ayudar a hacer más ágiles muchas tareas que son rutinarias. Y así podríamos verlo en términos de aportar conocimientos en muchas disciplinas, en muchos campos. Los expertos advierten que el verdadero debate no es la tecnología en sí, sino el uso que los seres humanos decidan darle. La concepción que tengamos nosotros del uso de la inteligencia artificial. La tecnología per se no es negativa. ¿Pero qué es negativo? Que nosotros, por ejemplo, menores de edad, estudiantes, consideren que la inteligencia artificial va a reemplazar el ejercicio de pensar, de analizar. Por eso mismo hay recomendaciones claras para el uso de esta herramienta y sacarle todo el provecho. Y que en ese sentido nos corresponde desde las instituciones, pero también desde lo individual, empezar a mirar cómo la mantenemos bajo control. No debemos renunciar a la tarea de pensar, a la tarea de imaginar, que son realmente condiciones muy humanas. Cada uno de nosotros es el piloto. Eso quiere decir que somos responsables de los resultados. Al final, la inteligencia artificial no definirá el futuro de la humanidad, definirá la manera en que la humanidad decida usarla. 1:31 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Caracol. El tablero político sigue ajustándose en esta semana final previa a la primera vuelta. Por eso vamos a empezar con esta movida política del día. Se bajó otro candidato a la presidencia para sumarse a la campaña de Iván Cepeda, Carlos Caicedo. Pese a que ha sido muy crítico con el gobierno Petro y el pacto histórico y que estuvo durante el fin de semana realizando diferentes actividades de su cierre de campaña, el exgobernador decidió sumarse para darle fuerza al sector progresista. Cepeda y Caicedo firmaron un acuerdo y los ven y manifestaron que sus propuestas tienen muchas similitudes. Caicedo va a seguir apareciendo en el tarjetón de este 31 de mayo por su renuncia fuera de tiempo y sus votos se contarán, los que sean marcados en su casilla. Aquí el anuncio. Que valoramos esa experiencia, no solamente desde el punto de vista de la lucha política, sino también desde la administración y desde el gobierno local que ha hecho Carlos y su movimiento. Y digo identidades entonces desde el punto de vista político y me permito rápidamente mencionar dos o tres de ellas. La primera, por supuesto, nos une un propósito esencial y es un programa de equidad, de lucha contra la pobreza. Por eso nuestra lucha ha sido consistente en la superación de la pobreza, en la generación de condiciones de igualdad, de equidad, de justicia social, lo que ha significado poner nuestra capacidad de trabajo y nuestra experiencia en el acceso al derecho fundamental a la educación. Seguimos en esta misma orilla política, la izquierda del progresismo, pero hablamos de Roy Barreras, que hoy anunció desde el Congreso que su voto en segunda vuelta sería progresista por el candidato Iván Cepeda. Sin embargo, le pidió abrirse al diálogo y evitar esa propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Roy Barreras. Si esa campaña no se abre al diálogo y no transmite confianza y construye puentes en al menos tres sectores claves: seguridad, actores económicos, instituciones políticas, seguirá cerrada. Y una campaña cerrada pierde las elecciones.
Y si gana la derecha extrema, será su responsabilidad. Pues sobre estas decisiones, tanto de Caicedo como de Roy Barreras, acaba de hablar otro candidato a la presidencia, Mauricio Liscano, que recordemos fue ministro de este gobierno. Así se refiere a estas decisiones. Caicedo tramposo y Roy mañoso pretendieron hacer una campaña a la presidencia solo para prestársele al juego de Iván Cepeda y unírsele al final. ¿Cuántos recursos públicos gastaron en la impresión del tarjetón? ¿Cuánto espacio nos quitaron a los otros candidatos presidenciales pretendiendo que querían ser presidentes? ¿Cómo manipularon la democracia? Y ahora sí cambiamos de orilla política, miramos la campaña de Paloma Valencia porque la candidata sigue sumando voces de respaldo internacional. Junto a María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, se reunieron anoche con la Nobel de Paz opositora venezolana María Corina Machado. Fue en Panamá este encuentro. Valencia resaltó la tenacidad de María Corina para enfrentar la dictadura y defender la libertad en el país vecino, y también aplaudió la fuerza de María Claudia Tarazona en lo que llamó la tenacidad para honrar el legado de su fallecido esposo Miguel Uribe Turbay. María Corina envió un mensaje a todos los colombianos. Yo hoy estoy profundamente emocionada y quiero hablarle a los colombianos y a los venezolanos por haber recibido esta visita de Paloma, conocerte a ti, María Claudia, en momentos decisivos, tanto de la historia y la vida y el futuro de Venezuela como el de Colombia. Hoy quiero hacerles llegar un mensaje de mucha fuerza y de confianza en estos días decisivos para el futuro de Colombia, segura de que cada ciudadano ejercerá su derecho con conciencia histórica, con responsabilidad y con profundo amor hacia su país y hacia su familia. Y desde hoy vamos a darle una mirada profunda a los perfiles de los candidatos a la presidencia en esta semana final, y vamos a arrancar con Claudia López. Ha sido investigadora, senadora, alcaldesa de Bogotá y una de las figuras más confrontacionales de la política colombiana. Esta es la historia de Claudia López. Esta es una sociedad donde ni siendo berraco uno sale adelante. No. Es porque el 70% de lo que es un colombiano depende de dónde nace y de quiénes eran sus padres. La historia familiar de la candidata a la presidencia, Claudia López, está lejos de las casas políticas tradicionales. Su padre, Elías López, llegó de Boyacá a Bogotá para trabajar. Su madre, María del Carmen Hernández, es una maestra normalista. Claudia López convirtió ese origen de clase media en parte central de su relato político, la idea de una mujer que ascendió por mérito propio. Por eso, su programa de gobierno insiste en la movilidad social basada en educación, empleo y acceso a servicios básicos. La familia de mi madre vino de un pueblito de Cundinamarca que se llama Une Cundinamarca. Y somos la típica familia que llegó del campo por violencia, mis abuelos, muy humildes, y llegaron a Bogotá primero a salvarse la vida y segundo, pues a buscar oportunidades y echar para adelante. Yo siempre les dije, dentro de nuestra pobreza nada nos faltó. O sea, siempre trabajamos para ir logrando poco a poco lo que necesitábamos. La niñez de López transcurrió entre Puente Aranda y Suba, y fue en la casa de Prado Veraniego, en el noroccidente de la ciudad, donde ocurrió uno de los episodios que más la marcaría, la muerte de su hermana Martica. Nos subimos a la azotea a jugar, corrimos, jugamos, no sé qué, y nos dio por saltar encima de esta claraboya. Y de pronto yo paso, y de pronto volteo a mirar, y lo que escucho es un grito, el grito de mi mamá. Y no veo a Martica allá en la azotea. Y me voy, y claro, lo que veo es que se rompió la claraboya. Que ella no alcanzó a pasar, la pisó, se rompió y cayó. Te estoy diciendo, la azotea está en el 4º piso. Entonces cae en el patio central de la casa. Después de ese momento, todo cambió. Yo me acuerdo del color del cielo, de los ladrillos, de los pisos, de cada detalle de ese día. No me acuerdo de casi nada en los 2 años siguientes. ¡El constituyente! Muchos años después, la política parecería como otro punto de quiebre. En la Universidad Distrital, Claudia López fue líder estudiantil y empezó a hacerse visible con la 7ª papeleta. Su merced escoge uno, el que quiera, permítame, le espero, el que quiera.
Ese movimiento de estudiantes decidió colar en las urnas una papeleta extra, no para elegir un candidato, sino para pedir una nueva constitución, la de 1991. Un gesto casi clandestino y profundamente simbólico, una hoja de papel contra décadas de violencia institucional, cansados del narcotráfico, los magnicidios y la guerra. Yo empecé a luchar por esta democracia cuando no tenía ningún cargo, sino esta cédula. Con esta cédula y un movimiento estudiantil hicimos la 7ª papeleta y logramos la Constitución del 91. Yo tenía 20 años. Ese fue el comienzo de una vida pública que primero pasó por la investigación y el análisis político. Desde ahí se obsesionó con rastrear los nexos entre el paramilitarismo y la política colombiana. No era una pelea menor, las amenazas de muerte llegaron pronto. Me llama a mí la Unidad Nacional de Protección. Yo estaba de casualidad en Colombia haciendo una investigación de mi doctorado. Me dicen, sabemos que está en Colombia, pero la van a matar. Tenemos la información de inteligencia, tienen planos de su casa, sabe dónde vive. ¿En qué año era eso? Agosto del 2013. Entonces, por favor, váyase. Para que nadie en este país sienta que no tiene ley. En 2014, Claudia López llegó al Senado sin soltar una de sus banderas principales, la denuncia de la parapolítica. Recién elegida, así habló del tema. Espero que el Senado sea un escenario para concretar la paz y para que los señores de la guerra y los nostálgicos de la parapolítica como él se comprometan finalmente a dejar de hacer política con la mafia, con el paramilitarismo. Junto a Iván Cepeda, Claudia López llevó a cabo uno de los debates más recordados sobre el paramilitarismo en el Senado. El mismo episodio que años después derivó en el proceso judicial que hoy enfrenta el expresidente Álvaro Uribe. ¡Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso, como sanguijuela por alcantarilla, para evadir un debate democrático en este recinto? Debate en el que tuvo todas las garantías de responder. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, en los giros inesperados de la política, en esta carrera presidencial, López ha dicho que rescataría algunas medidas tomadas por el expresidente. Uribe propuso 2 cosas que yo sí estoy de acuerdo y creo que hay que volver a hacer. Una, que los más ricos y pudientes pagaran una contribución específica para la seguridad. Creo que tenemos que volverlo a hacer. Que le llamaban impuesto de guerra. No es de guerra, al contrario, es de inversión, de seguridad, de justicia para la gente. Segundo, al que nos reciba con un fusil en cualquier región de Colombia, plomo todo el que le quepa. No es que como lo recibe con un fusil, ay no, mira, hagámonos pasito, te ofrezco una colonia. No te ofrezco una colonia, te ofrezco plomo y cárcel. Eso es lo que te ofrezco. Pero una de las cúspides de la vida política de López fue sin duda su elección como alcaldesa de Bogotá. Bogotá eligió a Claudia Nayibe López como su nueva alcaldesa por primera vez. La victoria de Claudia López en Bogotá fue histórica. Más de 1 millón de votos la llevaron al segundo cargo de elección popular más importante del país. Y hubo un agradecimiento que resumía buena parte de su historia, el dedicado a su mamá. Me enorgullece profundamente haber vivido para darle este orgullo a mi madre, que ha hecho todo por mí en la vida, todo. Pero la historia de Claudia López tampoco puede contarse sin mencionar a Angélica Lozano, su esposa, su aliada política y una de las figuras que más la ha acompañado en su carrera. Cuando Claudia ganó la alcaldía, me dijo, o nos casamos ya, antes de que comience la alcaldía, o hay que esperar 4 años, pero con ese trabajo uno no puede andar en otra vaina. Esta mujer de 56 años, nacida en Bogotá, ha pasado buena parte de su vida pública denunciando la corrupción y las redes de poder. En esta campaña, la presidencia vuelve sobre esa bandera y propone descentralizar el poder decisorio, fortalecer la representación y la decisión comunitaria. Este gobierno hizo un cambio importante, incluir a poblaciones que estaban excluidas, a una izquierda a la que habían matado sistemáticamente, y yo me siento orgullosa de no haberme ido a ver ballenas, sino votar para que la gente excluida de tu región tuviera oportunidades. Si algo ha definido su carrera tanto como sus propuestas, ha sido su carácter frentero y su manera de hablar sin titubeos, una forma de hacer política que le ha ganado tanto seguidores como detractores. El último pulso electoral lo dio en marzo, cuando obtuvo más de 500.000 votos en la consulta de las soluciones. Ahora busca que ese caudal crezca y convertir su nombre en otro hito, el de la primera mujer elegida presidenta de Colombia. La gente necesita estabilidad, certeza.
El perfil de Claudia López que realizó nuestra compañera Camila Willes. Vamos a ver a esta hora cómo avanzan las elecciones en el exterior, que recordemos empezaron desde ayer domingo. Hoy puntualmente en España las urnas se abrieron en la mañana y están habilitadas hasta este 31 de mayo, hasta las 4 de la tarde, hora local en Madrid. Desde Madrid, Daniel Pujol nos cuenta cómo transcurre esta jornada en uno de los países con más votantes colombianos. Daniel. Sí, en España la comunidad colombiana vive estas elecciones con una mezcla de expectación y responsabilidad. Este año el país europeo se ha convertido en uno de los principales centros de votación en el exterior. Más de 255.000 colombianos están inscritos para votar, el doble que en procesos anteriores. Madrid concentra el mayor número de votantes, de hecho, con más de 96.000 personas inscritas, lo que convierte a la capital española en el punto neurálgico del voto colombiano fuera del país. En los consulados y en los 24 puestos habilitados en toda España, los votantes aseguran que participar desde el exterior es una forma de seguir conectados con su país, pero también de influir en un momento político que consideran decisivo. Y en esta ocasión, además, la inscripción virtual está facilitando el proceso y ha permitido que miles de nuevos residentes, incluidos quienes han llegado recientemente por procesos de regularización o solicitudes de asilo, pudieran sumarse al censo electoral. Entre los votantes en Madrid predomina la convicción de que su voto cuenta y cada vez se es más consciente de que la comunidad colombiana en España en general se consolida como un actor relevante en el mapa electoral del país. Desde Madrid, España, Daniel Pujol Bogani para Noticias Caracol. Daniel, gracias. Y el registrador nacional Hernán Penagos acaba de anunciar desde Cartagena un plan para supervisar el desarrollo de las elecciones en el exterior. Esto dijo desde La Heroica. Por primera vez en Colombia vamos a presentar un plan de acción para acompañar, supervisar las elecciones en el exterior. Y esto debe llenar de plenas garantías a todas las campañas. Tenemos 65 delegados de la registraduría dispersos por los consulados más importantes del mundo que van a hacer trabajo de acompañamiento, apoyar el proceso de digitalización y asegurar que la información transite y llegue a la registraduría con mucha agilidad. A propósito de las elecciones en el exterior que ya arrancaron, un dato para el cierre: 1.414.661 colombianos están habilitados para votar fuera de Colombia. Avanza ya la primera vuelta para elegir presidente de nuestro país en 67 países. Hasta aquí el radar de la política. 2 de la tarde, 23 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Hay temor en la región del Catatumbo por los continuos hechos de violencia que podrían afectar las elecciones del próximo domingo. El ejército anunció un despliegue de tropas para garantizar la seguridad en ese territorio. Richard Quiñones, ¿qué dicen las autoridades? Hola, muy buenas tardes. Lo que dicen las autoridades del Ejército Nacional es que 10.000 hombres estarán desplegados en todo el departamento de Norte de Santander y Sur de Cesar para garantizar los comicios electorales. Y es que el departamento tiene 472 puestos de votación y tiene alrededor de 4.079 mesas. El material electoral ya se está distribuyendo en zonas incluso tan complejas como el Catatumbo. No se ha registrado ninguna novedad, pero los personeros mantienen las alertas que existen en una zona tan convulsionada frente a los recientes hechos de alteración del orden público. Con un robusto dispositivo de seguridad en el Catatumbo, las autoridades buscarán garantizar las elecciones de este domingo. Un equipo antidrones, vehículos blindados, piezas de artillería y cerca de 10.000 militares estarán desplegados en el territorio. Dentro del marco del Plan Democracia, asumirá la seguridad sobre los 29 municipios del departamento Norte de Santander, más un municipio del Cesar, cubriendo 157 puestos de votación donde hay más de 242 mesas. Para ello, el Ejército Nacional va a desplegar más de 6.000 hombres. Frente a todo el entrega del material electoral, tenemos que decir que ya nuestros municipios, exceptuando Cúcuta, área metropolitana, está llegando desde este fin de semana todo el material. Son 6.000 hombres de la Brigada 30 y 4.000 de la Fuerza de Tarea Vulcano desplegados en diferentes puntos. El material electoral está llegando sin contratiempo al territorio. Los ataques de este fin de semana al ejército, donde murió un militar y una casa campesina terminó afectada, tienen preocupadas a las autoridades. Lamentablemente, los hechos de violencia no cesan en la región del Catatumbo. Sin embargo, hasta el momento lo que tenemos entendido, y es el parte que han dado tanto el Ejército como la Policía Nacional, es que todo el proceso de
preparación de las elecciones se desarrolla de manera normal y no hemos tenido hasta el momento ningún reporte que alerte de manera significativa frente a alteraciones. Los personeros de la subregión, algunos han manifestado algún tipo de preocupación por lo que tiene que ver con los enfrentamientos que se vienen realizando entre las disidencias de las FARC y el ELN en los municipios de Tarra y Tibú, que es donde están en este momento pues más álgido el conflicto. Situaciones con drones, situaciones de enfrentamiento son los que nos preocupan en esa jornada electoral. Norte de Santander tiene un censo electoral de 1.369.050 votantes. Autoridades en Arauca iniciaron la búsqueda de Iván Guzmán, hijo de Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde del municipio de Tame, quien fue secuestrado. El plagio ocurrió durante la madrugada cuando el hombre llegaba a su vivienda con un familiar. Allí fueron interceptados por sujetos armados y obligaron a Guzmán a subir a un vehículo. En la zona hay presencia del ELN y disidencias de las FARC. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. La Organización Mundial de la Salud confirmó 220 muertes sospechosas por ébola en República Democrática del Congo, 10 de ellas confirmadas. También 2 nuevos casos de contagio en Uganda, lo que eleva a 7 el total. El director de ese organismo viajará a la zona afectada para atender la emergencia. La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo es extremadamente grave y difícil. Fueron las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. El país, con ayuda de la OMS, intenta enfrentar lo que, según Tedros, les cogió ventaja en la detección tardía de los primeros casos, la inseguridad en las regiones y la desconfianza de la población. Además de no tener una vacuna, han complicado la gestión del brote. Hasta el momento se han confirmado 101 casos en la República Democrática del Congo, incluidas 10 muertes confirmadas, pero sabemos que la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor. Actualmente hay más de 900 casos sospechosos y 220 muertes sospechosas. Ante la gravedad, el director de la OMS viajará a República Democrática del Congo para supervisar la respuesta al brote. En Bunia, en el oriente de ese país, hoy se llevó a cabo un entierro con las medidas de precaución de una presunta víctima de ébola. 8 trabajadores de la salud con trajes y equipos de protección fueron los encargados de evitar el contacto físico. Los funcionarios de la salud dicen que el manejo seguro de los cadáveres sigue siendo fundamental, porque el ébola puede propagarse a través del contacto directo con cadáveres infectados. Entre tanto, los ataques e incendios contra centros de ébola obligan a pacientes a huir del aislamiento en el oriente del país. El incendio de esta tienda causó pánico entre el personal superior y los equipos médicos del Hospital General. También provocó la fuga de varios casos sospechosos. En la vecina Uganda, los casos también comienzan a crecer. Ya son 7, incluida una muerte confirmada. Las autoridades españolas siguen hallando elementos probatorios en la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. Joyas en su caja fuerte y una gruesa suma de dinero en efectivo oculto en la casa de un amigo le complican las cosas. Estos son solo algunos de los hallazgos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Española en la caja fuerte del despacho del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 2 discos duros y numerosas joyas y relojes. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, aseguró que proceden de una herencia de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes. Así quedó consignado en el acta del registro que los agentes de la UDEF hicieron la semana pasada en la oficina del expresidente del gobierno. Pero además, hoy se informó que la policía encontró 286.000 euros, el equivalente a casi 1.230 millones de pesos en efectivo, en el domicilio del amigo de Zapatero, escondidos en una bolsa de golf, en una caja de mudanza y en algunos muebles. Y mientras el escándalo sigue creciendo, el también exmandatario socialista Felipe González pidió al gobierno de Pedro Sánchez adelantar las elecciones. La coalición de gobierno tambalea con la inconformidad de varios de los partidos nacionalistas y ya muchos anticipan que tarde o temprano Sánchez se quedará sin respaldo. Reino Unido alcanzó su temperatura más alta para un mes de mayo desde que se tiene registro. Los termómetros marcaron 34.8 grados centígrados.
Londres superó los 32.8 grados, registrados hace más de un siglo, el 22 de mayo de 1922. La Oficina de Meteorología no descarta que el intenso calor se prolongue por el resto de la semana. En Europa, otros países como España y Francia también enfrentan máximos históricos. Por ejemplo, 8 departamentos franceses están en alerta naranja. Cerca de 1,5 millones de musulmanes iniciaron los rituales del Hajj, la gran peregrinación anual a la Meca en Arabia Saudita, la ciudad más sagrada del Islam. El peregrinaje se da en un contexto de esperanza ante un acuerdo que ponga fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, acuerdo que aún no se logra, pero también bajo altas temperaturas que podrían alcanzar hasta los 47 grados durante el día. Esto no impidió que los peregrinos iniciaran con el rito que consiste en dar vueltas alrededor de la Kaaba. Una mujer austriaca se salvó de la muerte después de chocar con una avioneta que atravesó su parapente. En imágenes quedó captado el momento angustioso en que la aeronave pasó a centímetros de ella y causó una corta pero riesgosa caída libre en la que empezó a girar sin control. Sin embargo, la parapentista logró maniobrar para abrir el paracaídas de emergencia, antes de ser luego auxiliada por un helicóptero policial. Impresionante. Margarita, gracias. 2 de la tarde, 32 minutos. En el plano nacional llegó a Facatativá parte de la maquinaria que será utilizada en la construcción del Regiotran de Occidente. Desde el patio taller El Corso, considerado el corazón operativo del proyecto, les mostramos cómo avanzan las obras. Camila Olaya, usted tiene más detalles. Buena tarde, pues me encuentro sobre una de las 9 máquinas que llegó esta mañana. Por supuesto, esta bateadora férrea va a permitir acelerar la construcción de este corredor férreo que conectará a Bogotá con municipios como Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá. Pero este punto también es clave y estratégico porque ya se avanza toda una línea de producción de las traviesas que van a integrar este sistema, pero además se va a desarrollar el mantenimiento, operación y control de los trenes que movilizarán a cerca de 130.000 pasajeros diarios. ¿Cómo funciona este megaproyecto? En el siguiente informe les contamos. En el patio taller El Corso en Facatativá, considerado el corazón operativo del Regiotran, ya funcionan varios frentes de obra que serán fundamentales para la operación del sistema. Desde acá haremos los mantenimientos preventivos, correctivos, livianos y pesados de los coches y de los trenes. También tendremos la oportunidad de poder garantizar el sistema de seguridad y control de todo el corredor. Como sabes, estamos trabajando para poder tener operación el próximo año en una primera fase que va de Facatativá hasta Fontibón, 26 kilómetros. En este momento ya tenemos el 84% del desmonte de la antigua trocha férrea. Ya tenemos construidas las 2 subestaciones eléctricas que van a alimentar con energía permanentemente todo el sistema. Ya hemos hecho excavaciones, más de 180.000 metros cúbicos. En municipios como Madrid, Mosquera y Funza avanzan obras para la adecuación ferroviaria, mientras que en Bogotá continúan los trabajos preparatorios para la integración del sistema con el transporte de la ciudad. A este megaproyecto se sumó la llegada desde China de nueva maquinaria especializada. Se trata de una bateadora, 2 locomotoras y 6 tolvas de balasto que serán utilizadas en la construcción de terraplenes y la adecuación de la línea férrea. Nos servirá para tener avances superiores a 300 metros lineales por día para la construcción de la vía férrea como tal. Hoy tenemos ya acondicionado buena parte de nuestro corredor férreo entre Facatativá y el límite con Bogotá, que nos da como ese espacio para que estas maquinarias empiecen a trabajar en el corredor férreo. El Regiotran de Occidente entrará en operación con más de 30 trenes que circularán en las 17 estaciones, 11 de ellas en la capital del país, en un proyecto que busca convertirse en el nuevo eje de movilidad para la región. Por lo pronto avanzan las obras de funcionamiento del Regiotran y en las próximas horas se espera que esta maquinaria especializada se incorpore a la construcción de este corredor férreo.
2:35, es hora de conocer los movimientos empresariales más importantes con los que inicia la semana. Daliana Garzón, adelante. En la movida empresarial de negocios, Gitu, les traigo noticias de Amarillo, de Claro y de DHL. Comienzo con Amarillo, que selló una alianza estratégica con Rocasol para inyectar más de 145.800 millones de pesos en la instalación de sistemas de autogeneración solar en sus proyectos inmobiliarios. La megaestrategia ambiental, que contempla el despliegue de 58.500 paneles, arrancará con fuerza este 2026 en 12 proyectos distribuidos en regiones claves como Cundinamarca, Bolívar, Antioquia, entre otras. De otro lado, les hablo de Claro, que presentó en Medellín el robustecimiento de su Cybersecurity Operations Center. Esto como parte de la estrategia de seguridad en la que la compañía ya está invirtiendo más de 15.000 millones de pesos para enfrentar los ataques digitales. Este centro integra de manera inteligente el monitoreo continuo, el acompañamiento estratégico y el uso avanzado de inteligencia artificial, con lo que busca respaldar a sus más de 40 millones de usuarios móviles. Y finalmente, termino con DHL Group, que anunció una inversión de 500 millones de euros en América Latina hasta el año 2028. Esto para fortalecer sus procesos de digitalización y automatización logística. Modernizar infraestructura y ampliar el uso de tecnologías avanzadas es la principal apuesta de esta empresa. Esto además a propósito del crecimiento exponencial que registra el comercio electrónico y la mayor demanda de servicios logísticos. Hasta acá la movida empresarial. Nos vemos pronto. 2:45 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En Cali ya se siente el calor y las autoridades encendieron las alertas ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Mientras los ciudadanos soportan altas temperaturas, las autoridades pusieron en marcha medidas para evitar afectaciones en el suministro de agua y prevenir incendios forestales. En la sucursal del Cielo, durante los últimos días, los termómetros han oscilado entre los 33 y 35 grados centígrados en horas de la tarde, una situación que los caleños aseguran sentir con mayor intensidad. Tremendo el calor que está haciendo, hay que estar preparados para eso, por eso hoy ando con camisa de algodón, porque los calores que están haciendo en Cali bastante fuertes. De noche no se puede dormir, hay que tener aire o ventiladores. Y es que las alertas no son menores. El IDEAM advierte que la probabilidad de que se presenten condiciones asociadas al fenómeno del Niño es alta. Esto podría traer menos lluvias, mayor riesgo de incendios forestales y presión sobre las fuentes hídricas del suroccidente del país. Que el fenómeno se adelantó en sus efectos y que todos estos calores fuertes que se están sintiendo son propios de lo que ya se viene. Estamos haciendo un trabajo muy importante de llenar más nuestra represa, en este caso, por supuesto, Salvajina. Tenemos un déficit de precipitaciones para mayo del orden del 50%. Esto pues es un panorama que no es muy alentador porque va verificando o van coincidiendo todos estos índices de que vamos a tener ese fenómeno. Las autoridades destacaron que el embalse de la Salvajina mantiene actualmente una reserva cercana al 75% de su capacidad, un nivel que permite respaldar el caudal del río Cauca y dar mayor tranquilidad frente a una posible temporada seca. Hacer un llamado al uso racional de la energía, al uso racional del agua, porque sí podemos tener momentos puntuales de alta turbiedad donde tenemos que parar la captación. También insisten en el ahorro de agua, el uso responsable de los recursos y la prevención de incendios forestales durante los próximos meses. Y el Valle de Aburrá enfrenta una ola de calor que tiene en alarma a las autoridades. En municipios como Copacabana y Bello se han presentado temperaturas históricas superiores a los 30 grados centígrados. Los animales también están afectados, por eso las autoridades entregaron recomendaciones. El calor no da tregua en el Valle de Aburrá. Municipios como Copacabana y Bello ya alcanzan temperaturas de hasta 32 grados centígrados en medio de jornadas sofocantes que tienen a miles de ciudadanos buscando cómo escapar del intenso sol. Expertos advierten que las altas temperaturas seguirán marcando los próximos días, principalmente en las noches. Y hemos anticipado este mes de mayo que las temperaturas nocturnas han sido un poco más altas. ¿Por qué? Porque los mínimos se acercan a los valores medios nocturnos. Papi, no, ya se está sintiendo el sol aquí desde las 9 de la mañana, ya hace bochorno. Necesitamos apenas en la playa y mar, pareció a la costa.
Uno de los días más calurosos fue el pasado 20 de mayo, cuando se alcanzaron temperaturas hasta de 2 y 3 grados por encima de lo normal. La temperatura media se salió de los rangos normales de variación. Se alcanzaron máximos históricos horarios en este día. El valor medio esta noche lo superó 3 grados y encontramos máximos horarios nocturnos de 27 grados. Esta época calurosa en el Valle de Aburrá también afecta a los animales, quienes pueden alcanzar hasta los 41 grados de temperatura corporal en medio de un golpe de calor. En estos momentos de más calor, queremos que recuerdes estos simples tips. Al momento de dar las caminatas, que sean muy temprano o tarde-noche, en las que hay una menor temperatura. Recuerda una hidratación constante, el pavimento puede quemar sus paticas. Municipios como Medellín, Girardota, Itagüí y Sabaneta han alcanzado en esos últimos días de mayo temperaturas hasta de 30 grados centígrados y ya localidades como Barbosa han alcanzado los 29 grados centígrados, La Estrella llegó a los 28 grados y Caldas a los 27. A propósito de altas temperaturas, el IDEAM advirtió que durante los últimos 3 meses ha llovido menos de lo habitual para esta época del año y aunque aún no hay alerta hidrológica, el descenso de las lluvias ya empieza a impactar a los grandes ríos del país. En varios ríos de Santa Marta ya se evidencia la disminución en algunos caudales. Según sus habitantes, las lluvias han sido escasas en los últimos meses. Sí, esa sequía y con estas calores el río está muy seco. ¿Qué podemos hacer? No sé, que ojalá después un aguacerito para que los ríos cojan vida otra vez. Las autoridades señalan que el nivel del agua ha disminuido hasta en un 40% en ríos como el Manzanares, Gaira y Piedras. En Barrancabermeja, sobre la cuenca media del río Magdalena, habitantes aseguran que también empieza a percibirse una reducción en el caudal y advierten dificultades en la navegabilidad. En pleno mes de mayo y mire cómo está el río bien seco. Históricamente, marzo, abril y mayo son meses de lluvias importantes en gran parte del país, especialmente en las regiones Caribe y Andina. Sin embargo, este trimestre ha estado marcado, según el IDEAM, por un déficit de precipitaciones que ya empieza a generar impactos. Es decir, ha llovido, por supuesto, pero ha llovido menos de lo que usualmente debería llover en estos meses. Y los efectos se ven en los principales ríos del país. Estamos hablando del río Cauca, del río Magdalena, de algunos de sus tributarios y especialmente aquellas que se encuentran, insisto, en la región Caribe y en la región andina. Aunque por ahora no existen alertas hidrológicas en las principales cuencas del país, la preocupación podría aumentar ante la posibilidad de un fenómeno del Niño y los pronósticos climáticos para junio, julio y agosto que indican que las lluvias podrían seguir disminuyendo. La alerta no es ya, pero dado que son 3 meses de déficit, la respuesta hidrológica tiene un rezago y es probable que en los próximos meses, si no se recuperan pues las lluvias, vamos a tener, ahí sí van a empezar las alertas, seguramente en la región andina y en la región Caribe. En la medida que avancemos en esta temporada de menos lluvias, digamos que la disminución será un poco más notoria, más aún si persiste esa tendencia al calentamiento del Pacífico. Según los expertos, las regiones más vulnerables a la disminución de caudales serían la andina, la Caribe y la Pacífica, donde ya se observan impactos asociados al déficit de lluvias y al aumento de temperaturas. Y ahora les hablamos de los embalses del país, porque aunque sus niveles han mejorado levemente, los precios de la electricidad en la Bolsa de Energía siguen registrando importantes incrementos. Por fortuna, los embalses del país han mejorado levemente sus niveles de reservas útiles para generar electricidad. Hoy están en 66,3% de su capacidad máxima. En las zonas de los embalses, las lluvias están aportando 72% de lo normal para esta época. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues está creciendo el déficit de energía disponible para atender el 100% de la demanda. Ese déficit es más o menos del 2,6%. Las plantas térmicas de generación están cobrando protagonismo. Ya la cuarta parte de toda la energía la generan estas centrales, que funcionan con gas, carbón o combustibles líquidos, generalmente más costosos que el agua. Eso está presionando el precio diario de la energía en bolsa. En un mes, el precio de cada kilovatio bajó a 182 pesos, pero ahora se está transando a precios de hasta 840 pesos. La semana pasada cerró en 562 pesos.
Es decir, si yo tengo una factura que vale 100.000 pesos, me puede estar pasando el mes siguiente a 103.000 pesos, 105.000 pesos. El fenómeno del Niño empezará a sentirse con fuerza en septiembre y octubre y se extenderá hasta abril del próximo año. Por eso los generadores de energía piden 4 medidas urgentes. La primera, que les paguen las deudas, ya que no tienen dinero para operar sus plantas, justo ahora en que van a tener que responder por la mitad de la energía que necesita el país. La empresa Aire les debe 2.2 billones de pesos y el gobierno, por subsidios de energía, otros 2.2 billones de pesos. El sector está entrando en una posición débil para enfrentar un fenómeno tan complejo como el fenómeno del Niño. Entonces, lo primero, hay que pagar las deudas. La segunda medida es que los colombianos empiecen a racionalizar el consumo de energía, pese a la ola de calor que se irá volviendo más intensa. Entonces, hay que hacer que los usuarios consuman menos, pero hay que darles un incentivo económico. ¿Qué significa esto? Pagarle a los usuarios para consumir menos. La tercera medida es que los industriales que tienen sistemas de generación eléctrica y poseen excedentes vendan esa energía al resto del país. Y por último, piden acelerar los proyectos de energía solar que en algo ayudarán a esta coyuntura, pero registran demoras para empezar su operación. 3 de la tarde, 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Una balacera en el norte de Barranquilla dejó varias personas heridas. Según las autoridades, se trataría de un atentado. Margarita Ariza, sobre este hecho, ¿qué más se sabe? El ataque armado, según las autoridades, iba dirigido a un hombre vinculado a la empresa de seguridad Atenas, que se desplazaba con sus escoltas hacia la oficina cuando fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en un vehículo. Fue entonces cuando se presentó el enfrentamiento entre delincuentes, escoltas, y también a esto se sumó el Gaula Militar Caribe, que hacía presencia en la zona. El saldo, un muerto y 5 heridos. Uno de los fallecidos era escolta del protegido, 3 más reciben atención en clínicas de la ciudad. Hay 2 delincuentes también heridos y 1 capturado. El Gaula Militar Caribe se encontrará realizando una actividad de acompañamiento a la Fiscalía de un proceso de extinción de dominio cuando los comandos Gaula escuchan un intercambio de disparos. Reaccionando ante esta situación, ingresa reaccionando a la confrontación, donde se da captura a 3 sujetos, se incautan 4 armas en coordinación también con la Policía de Vigilancia del sector, que llega a reforzar esta situación. Tras el ataque, la policía incautó un fusil, una subametralladora y también 2 pistolas. Investigan las causas de este hecho. Preocupantes cifras revelaron las autoridades viales en Santa Marta. Este año han muerto 68 motociclistas en accidentes de tránsito, un 14% más que el año pasado. El irrespeto a las normas de tránsito es la principal causa de la accidentalidad. El incendio de estas motocicletas se dio cuando un motociclista en la vía alterna al puerto en Santa Marta colisionó con otro vehículo por ir a exceso de velocidad y por invadir el carril contrario. En ese accidente murieron calcinados ambos conductores. Los altos índices de accidentalidad mantienen preocupada a las autoridades. Infracciones concurrentes como el exceso de velocidad, ¿cierto? Las maniobras peligrosas, más que todo en las troncales principales de la ciudad de Santa Marta. Hemos tenido unos hechos lamentables el fin de semana en que algunos motociclistas excedieron los límites de velocidad, además no utilizan las medidas de protección como el chaleco y el casco. Según las autoridades, en un día se pueden presentar entre 25 y 35 accidentes de tránsito, donde el hacer caso omiso al semáforo en rojo es la principal constante. No, yo venía un tipo que según le venía huyendo a la policía y me llevó por delante. El conducir a exceso de velocidad y el no porte del casco genera accidentes como estos, en donde muchos de los protagonistas pierden la vida. Pero, ¿por qué no usan casco? Vamos a comprar, pero que lo que pasa es que se nos dañaron, estamos ahorrando. Sí, hace falta, ¿no? Ah, no, claro, con esto del calor y el sol, además, toca cuidarnos. Las autoridades hacen recomendaciones. No exceder los límites de velocidad, no realizar maniobras peligrosas y ante todo la utilización de esos elementos de seguridad que permiten mitigar la siniestralidad. En lo corrido del presente año se han registrado 68 fallecimientos en accidentes viales, 5 más que el año pasado a esta misma altura del mes de mayo. Una nueva herramienta basada en inteligencia artificial promete interpretar los ladridos y maullidos de las mascotas. Sin embargo, expertos aseguran que la conexión entre humanos y animales va mucho más allá de la tecnología y se da de manera natural.
¿Conoce usted a la perfección a su mascota? ¿Sabe cuándo está feliz, ansiosa, triste o incluso enferma? Sí, porque ellos mueven el plato. Estos por lo menos mueven el plato y lo dan vueltas y todo, entonces tienen hambre. Sí, claro, porque pues uno ya la tenemos desde que nació. Entonces pues ya uno sabe qué es lo que le gusta correr, que le tire la pelota. La tecnología ahora quiere llevar esa conexión a otro nivel. Una aplicación basada en inteligencia artificial promete interpretar los ladridos y maullidos de perros y gatos. Sit down. Oh my God. Oh, that's good. That's much better. Sin embargo, para los expertos la comunicación entre humanos y animales ha existido siempre y se construye a través de la convivencia diaria. Bueno, generalmente en el día a día y en la rutina diaria, ya los animales empiezan a mostrarnos cómo quieren comer, cuándo quieren salir, cuándo necesitan ir al baño. Todo eso encuentran la manera por medio del condicionamiento clásico y operante. Según los especialistas, los perros son grandes observadores y aprenden a leer los gestos, tonos de voz y hábitos de sus dueños. Por eso dicen que los perros saben cuando mentimos, saben cuando el tono de voz cambia. Entonces, si les decimos, vamos para el parque y usamos otro tono de voz, saben que no es verdad. También son capaces de asociar qué ropa nos ponemos para ir al parque, cuáles son las rutinas que hacemos. En el caso de los gatos, su principal forma de comunicación con los humanos son los maullidos, que pueden cambiar según lo que quieren expresar. Lo interesante de los gatos es que el maullido es solamente o lo tienen únicamente para comunicarse con los humanos. Entre gatos tienen otras formas de comunicación vocal, pero con los humanos siempre es a través de maullidos. Aunque la inteligencia artificial busca descifrar el lenguaje de las mascotas, para los dueños consultados la verdadera conexión ya existe, una relación construida con rutinas, gestos y años de compañía. Ese no sería el perro de nosotras, ¿no? No, claramente no. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao.